El escoger o el escogimiento, hermanos, desde que nosotros nacimos, es más, mucho antes todavía de que naciéramos, tuvimos que escoger nacer. Dios nos dio la oportunidad de poder escoger. Y todo conlleva escogimientos, escogimientos de vivir. Hay gente que escoge vivir y desea llevar una vida en abundancia. Hay otra gente que no decide vivir y decide llevar su vida a lo mejor en drogas, en cosas que están matando su cuerpo lentamente, pero que es una forma de poder ignorar o poder renunciar o poder hacer a un lado esa vida eterna del Señor. El escoger, hermanos, es un acto de autoridad. El escoger es un acto de autoridad y el escogimiento correcto, tanto correcto como lamentablemente o incorrecto, ata a esa persona a lo que ha escogido. Cuando nosotros escogemos correctamente, hermanos, y tenemos un verdadero escogimiento enfocado en Dios, puede ser lo más hermoso y lo más glorioso que le puede pasar a nosotros como seres humanos. Cuando tenemos ese verdadero escogimiento en Jesucristo. La palabra escoger también significa, hermanos, tener el sabor de algo, gustándolo. El sabor de algo que haga un gusto en ti, en ello. Hermanos, la vida, ¿qué es nuestra vida primeramente? Compartí el día jueves que la vida es como un vapor, hermanos, que así nos compara la palabra de Dios, como un vapor que aparece sobre de la tierra. De repente estamos y en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, simplemente desaparecemos. La palabra de Dios también nos compara como a la hierba del campo, que por un momento nace, crece, se desarrolla y tiene que morir. Muchas veces como seres humanos se nos olvida, hermanos, lo más fundamental. Y primeramente amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento con promesa. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Personalmente yo puedo decir, hermanos, y declaro y lo testifico y doy gracias a Dios por ello, que Dios me dio la gran oportunidad de tener a un padre que me amó, que amó a mis hermanos. Les pido mucho sus oraciones por mi familia, por mis hermanos. Ellos conocen del Señor, pero de alguna forma han estado apartados, alejados, y realmente ellos sí están pasando por una situación muy difícil. Yo pienso que la separación nunca es fácil. Y bueno, les pido que oren, hermanos, por mi familia. Pongan, Señor, te pedimos por los hermanos del hermano Luis. Uno de ellos se llama Francisco, mi hermano el mayor es Francisco. Claudia, la más pequeña de mis hermanas. Bueno, nada más tengo una, que es Claudia. Y mi hermano Héctor, que le está realmente cayendo muy difícil esta circunstancia, hermanos. Yo no podría decirle a usted que me siento, wow, no, porque soy un ser humano. Y un ser humano que siente, todos sentimos. Pero puedo decir que tengo fortaleza en el Señor, hermanos, porque Dios en medio de todo esto es el único que ha llenado y me ha puesto paz en el corazón, que ha puesto esa tranquilidad en mi alma, que ha puesto esa llenura de ese hueco tan grande, tan enorme, que mi Padre dejó en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso nos lleva a la importancia, hermanos, de escoger. Yo le comentaba a varios hermanos ahorita, mi hermano Federico le decía que yo doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad de poder hablar con mi padre. En los últimos momentos tuve la oportunidad de conectarme por el internet, por Skype, estar hablando con él, orar con él, compartirle de la palabra. Mi papá me decía, y se me quedó bien grabado, me decía: hijo, yo no tengo miedo de morir, si así es que Dios me quiere llevar, está bien, no hay ningún problema. Tú cuando escuchas esas palabras de tu padre, tú dices: pues sí, pero no creo que se muera, Dios va a hacer un milagro. Bueno, los designios de Dios no los conocemos, pero los designios de Dios son así establecidos por Él, y está establecido que un día el hombre nazca y un día muera. A mi papá le tocó este 18 de abril a las 7:05 de la mañana, y pues le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de compartir con Él y el gozo de poder saber, hermanos, de que le dije a mi papá: Padre, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? Y mi padre me dijo: hijo, a la Nueva Jerusalén. Y eso llena mi alma, hermanos, tan como no se imagina usted. Yo quiero decirle a todos aquellos que todavía tienen a sus padres en vida, yo gracias a Dios todavía tengo a mi mamá,
todo ese amor que de alguna manera me faltó decirle a mi papá, todas esas palabras de un te quiero, de papá, te amo. Yo sé que ahora tengo que enfocarlas en mi madre y poderle decir a cada momento, pero a veces, hermanos, como hijos se nos olvida. Se nos olvida decirle a nuestros padres, papá, mamá, te quiero. A veces vemos el carácter de nuestros padres, vemos la forma como son, y a veces como hijos decidimos alejarnos de ellos. Cuando te das cuenta que tu padre, un ser querido tan cercano a ti ha partido, te das cuenta de muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Yo ahorita lo estoy mirando. ¿Cuántas veces se me pasó decirle a mi papá, papá te quiero, papá te extraño? A pesar de que mi padre era una persona también difícil, tenía su carácter, hermanos. Digo, ¿quién no tenemos nuestro carácter? Sin embargo, mi papá me dejó la herencia más grande, hermanos, que fue conocer a Jesucristo. Porque si mi papá no hubiera buscado en la etapa de su vida, pues yo no estaría aquí. Mi papá fue el instrumento que Dios usó para que yo estuviera aquí, hermanos, en esta tarde, compartiendo la palabra de Dios. Yo nunca me imaginé estar aquí, pero fue porque un día mi papá buscó a Dios, que Él nos acarrió como hijos, y que soy el producto, soy el fruto de esa búsqueda que mi padre tuvo con Dios. Me dirijo un poco a aquellos que todavía tienen a sus padres, a sus madres. No los olvidemos, hermanos. No los olvidemos. Sin importar que tienen su carácter, que tienen su forma de ser, pasemos momento con ellos y digámosle cuánto los queremos. Escojamos amarlos a pesar de cómo son. Pero ¿sabe qué es aún más grande y más responsable para nosotros? Escojamos ministrarlos en las cosas del Señor. Escojamos llevarlos a los caminos del Señor. Muchas veces decimos, mi papá, mi mamá es así, pues ya, Dios que lo bendiga. No quiere nada con Dios. No podemos ser así, hermanos. No podemos ser así. Tenemos la responsabilidad moral y delante de Dios y sentimental de acercarnos a nuestros padres, a nuestros seres queridos y decirle, papá, mamá, Cristo te ama. Aunque a lo mejor ellos no lo quieren aceptar en el momento, pero decírselos, hermanos, que ellos sepan que hay una salvación, que es Cristo Jesús, que es el Señor, y no ser un tanto apáticos, un tanto indiferentes. Decir, es su decisión. Yo de joven llegué a pensar que este día iba a llegar, pero no me imaginé que tan pronto, hermanos. Nunca me imaginé. Estoy hablando que en 15 días pasó todo esto. Yo sabía que mi papá estaba enfermo, pero no al nivel de ya partir con el Señor. Y ha sido un momento de aflicción, un momento profundo en el valle. Pero en medio de todo esto, hermanos, personalmente yo sigo escogiendo por Cristo Jesús. Porque no hay otro lugar a donde ir, no hay otro lugar donde refugiarnos. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, sabemos que el consuelo, la paz, el amor, la luz, la vida, no está en las cosas del mundo. No está en enojarnos o molestarnos contra los designios del Señor. Yo en mis oraciones le decía, Señor, si es tu voluntad sanar a mi papá, sánalo. Señor, y si así tu voluntad es que mi padre no ya parta contigo, solo te pido algo, que ya no tenga dolor, que ya no le duela. Y el Señor respondió, hermanos, y estoy agradecido a Dios por ello. Porque Dios estipuló que el hombre un día nazca y un día muera. Lamentablemente a veces como seres humanos se nos olvida, hermanos. Nos envolvemos tanto en nuestras casas temporales de hábitos. Trabajamos, dedicamos nuestro sudor sobre de una cosa material y se nos olvida la parte más fundamental, que es consagrar nuestra vida a Jesucristo. Nuestra cita con el Señor, hermanos, puede ser en cualquier instante, en cualquier momento. Bienaventurados somos usted y yo, hermanos, de poder tener una bendita y eterna esperanza, de poder saber que un día vamos a regresar a la roca donde fuimos cortados y vamos a poder mirar a esos seres queridos que ya han partido de nosotros. Yo no puedo decir que es algo fácil, porque no lo es, hermanos. Cuando yo leía en la Escritura, cuando murió Moisés, dice la Escritura que el pueblo lloró durante 40 días y 40 noches
la muerte del siervo de Dios. Era obvio de que había un amor hacia él, ¿no? Era obvio de que tenían algo entrelazado entre ellos. Y cuanto más también, vea, hermanos, aquellos que somos hermanos en Cristo o familia de sangre, nunca es fácil y siempre es un dolor muy fuerte, algo que son sentimientos que yo nunca había experimentado, hermanos, nunca. Son cosas nuevas que estoy experimentando con el Señor. Y cuando estaba orando le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que comparta? Y el Señor me puso en el corazón, hermanos, aprender a escoger y llevar el ejemplo que Moisés tuvo, hermanos, de escoger correctamente. Si usted gusta, le pido que abra su Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Y vamos a leer primero en el versículo 1. Hebreos capítulo 11, en el versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Ahora, por favor, ahí brínquese conmigo, hermanos, al versículo 23. Por fe, Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Moisés es uno de los ejemplos tan hermosos. Sabemos que nuestro ejemplo más grande, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, que Él escogió a pesar de que era un camino de crucifixión, un camino de dolor. Nuestro Señor Jesús fue hasta lo más bajo, hasta el dolor más profundo que cualquier ser humano pudiera tener, hermanos, de entregarse a sí mismo por el amor hacia otros. Y dice la Escritura que Jesús fue y nos dio el ejemplo más grande del amor, de escogimiento, de escoger por las cosas del Padre Celestial. Sin embargo, Moisés, vemos, hermanos, cuál es parte de los escogimientos que él hace. Pero antes de poder profundizarnos en esta porción, hermanos, de los escogimientos de Moisés, me gustaría que echemos un poquito la mirada sobre parte de la vida de este siervo de Dios llamado Moisés. ¿Qué les parece si vamos a Éxodo capítulo 2? Le pido que ponga su separador en Hebreos 12, porque ahorita vamos a regresar. Y vamos a Éxodo capítulo 2 al versículo 1. Éxodo capítulo 2, en el versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: en el nombre de Cristo Jesús, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viéndolo que era hermoso, túvolo escondido de 3 meses. Pero no hubiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafatiola con pez y betún, y colocó en ella al niño, que sabemos que era Moisés, y púsole en un carrizal a la orilla del río. Y paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que acontecería. Verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a su criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte un
un ama de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y púsole por nombre Moisés, que Moisés significa sacado o sacado del río, diciendo: porque de las aguas te saqué. Y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas. Vea, una vez más en el verso 11. Y en aquellos días aconteció o acaeció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas. Y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondiólo en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente cosa es encubierta, esta cosa es descubierta. Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y sentóse junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y echáronlas. Entonces Moisés se levantó y defendiólas y abrevó sus ovejas. Y volviendo ellas a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón, y él dio a Moisés su hija Séfora, la cual le parió un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y reconoció a los Dios. Bueno, ya leímos un poquito, hermanos, acerca de la historia de la vida de Moisés. Sabemos que en el tiempo en el cual nace Moisés, hermanos, Faraón, siendo avisado por diferentes sucesos de que iban a ser un salvador, que iban a ser un redentor, que iban a ser un redentor del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel estaba esclavizado, hermanos, bajo el dominio de Faraón, que era el político importante en aquel entonces. Y él tenía temor, hermanos, de saber de que iban a ser un enviado de Dios, un varón de Dios. Y dice la escritura que lo que hizo Faraón fue de que mandó a matar a todos los niños, hermanos pequeños, varones, los mandó a matar. Constantemente el enemigo ha querido siempre hacer eso, hermanos, matar los varones. ¿Por qué? Porque en el varón está la semilla. Y en el varón, hermanos, de alguna forma está esas promesas que Dios ha establecido hacia la humanidad. Si ustedes recuerdan también, antes de que naciera nuestro Señor Jesús, Jesucristo, hermanos, Herodes mandó a matar a todos los niños pequeños y eran varones. Ese mismo principio, hermanos, se sigue presentando en estos últimos tiempos. El enemigo está enfocado en los varones. ¿Por qué? Porque Dios estipuló, hermanos, que la cabeza del varón, hermanos, es el Señor.
y el varón será la cabeza de su hogar, será el sacerdote de su casa. Entonces, el enemigo sabe que cuando viene y rompe y ataca, hermanos, al varón, todo el árbol se destruye, toda la familia se deshace. Entonces, en este caso, hermanos, el enemigo fue y trató de matar a todos los niños pequeños, Faraón trató de matar, hermanos, a los niños pequeños, evitando así que naciera un hombre, un enviado de Dios, hermanos, un redentor que salvara al pueblo de Israel de las cargas de la esclavitud en la cual ellos se encontraban. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que su madre se dio cuenta de esta circunstancia y preparó una pequeña barquilla, llamémosle de esa forma, ¿no? Aquí en la escritura le llama que era una arquilla de juncos, ¿verdad? Era un pequeño, ¿cómo le podemos llamar? Una canasta en la cual puso a Moisés. Y fíjese qué tan grande el amor y la misericordia de Dios. Y ahí podemos ver que Dios está en todo, hermanos. Al Señor no se le pasa ni la más mínima cosa, porque Él es el creador, el soberano de todas las cosas. Dios en su infinita misericordia, hermanos, permite que Moisés sea puesto en esa pequeña canasta, en esa arquilla de juncos. ¿Puedes tú imaginarte cómo se ha de haber sentido su madre, hermanos, a poner a su hijo y ponerlo en el río y dejarlo a la deriva? Debe de haber sido una separación realmente muy difícil en el corazón de su madre. La separación nunca es fácil, hermanos, nunca es fácil. Pero ¿sabe cuál es la bendita esperanza que tenemos usted y yo como hijos de Dios? Es que un día, si nosotros nos seguimos esforzando en el Señor, hermanos, vamos a poder volver a mirar a esos seres queridos que vivieron en Cristo Jesús, que ya partieron con el Señor, y vamos a poder mirarlos una vez más y poder gozarnos juntamente, hermanos, por toda la eternidad con el Señor, ¿verdad? Y sin embargo su mamá, hermanos, confiada en Dios. ¿Qué tan importante es confiar en el Señor? ¿Qué tan importante en medio de todas estas circunstancias de dolor, de tempestad, de aflicción, de esas veces que no sabemos hacia dónde dirigirnos, hermanos? Confiar total y ciegamente en la presencia del Señor. Admiro tanto a la mamá de Moisés, hermanos, porque ella puso a ese niño ahí confiando de que Dios iba a llevar su plan perfecto, su plan maestro y el propósito de su voluntad en la vida de su niño. Y lo dejó en el río, hermanos, en este río, a donde dice la escritura que la hija de Faraón estaba en el mismo río bañándose, un poco de más millas adelante, ¿no? Y Dios en su infinita misericordia, pues ¿quién era la hija de Faraón? Pues era la hija del hombre más importante políticamente hablando sobre de la tierra en ese momento, que era Faraón. Y Dios en su infinita misericordia, hermanos, hace que la hija de Faraón mirara, hermanos, que ahí estaba una canasta, ¿no? Y usted ya leyó, ya se dio cuenta de lo que pasó. Dice que llamó a sus siervas y que se fijaran qué era lo que había dentro del canasto, ¿no? Y dice que tomaron al niño, y cuando la hija de Faraón, hermanos, tomó al niño, la palabra de Dios nos enseña, hermano, la historia nos enseña que la hija de Faraón era una mujer estéril. Ella anhelaba tener hijos, pero no podía. Entonces, al ella ver a este niño, hermanos, a pesar de que era un niño hebreo, era un niño del pueblo que ellos tenían esclavizados, ella acepta, hermanos, adoptarlo como un hijo y le da por nombre Moisés. Moisés, hermanos, tuvo el gran privilegio de poder crecer, de poder nacer en una familia imperial, en una familia con todas toda su vida de alguna forma lista o acomodada. Sin embargo, a pesar, hermanos, de la fama, del poder, de la autoridad que le daba a Moisés, hermanos, por ser el hijo de la hija de Faraón, a como haya sido la circunstancia, ella lo adoptó como su hijo. Y obviamente, si un día faltaba Faraón, él podía haber quedado, hermanos, como el próximo rey de Faraón, el próximo rey sobre de la tierra, sobre de Egipto. Pero Moisés, hermanos, no hizo eso. Moisés decidió, hermanos, primero que nada, reconoció su llamamiento, reconoció de que él, hermanos, en su infinita misericordia, Dios lo había llevado ahí para que él pudiera crecer, pero que ahí, hermanos, bendito sea el Señor, él pudiera tomar su escogimiento. Y él escogió.
Quiero que usted piense, hermanos, que él pudo haber escogido haber sido el próximo rey de Egipto, pero él no lo hizo. Él escogió, hermanos, primero ser afligido con el pueblo de Dios. Hay una estatura que nosotros encontramos aquí en esta porción. Regrese conmigo a Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 23. Dice: por fe Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso niño y no temieron del mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, o sea, por un lado, hermanos, él, déjeme pongo una balanza aquí. Dice que en esta porción que estamos leyendo en Hebreos, hermanos, en el capítulo 11, en el versículo 24, dice que él en el verso 24 dice: hecho ya grande. ¿A qué se refiere que ya era grande? Que podía tener autoridad, ¿verdad? Poder. Bueno, podía tener autoridad, poder, ¿verdad? ¿Qué más? Imagínese usted él como hija del faraón. Autoridad, poder. Ser a lo mejor, ser el próximo rey de Egipto, hermano. Ser el próximo rey. Pero el placer, la comodidad, amén. El placer, la comodidad, ¿verdad? Imagínese usted, hermanos, sin preocuparle nada. Sin embargo, él no escogió ese camino. Él prefirió, hermanos, en el verso 24 dice: rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él escogió, hermanos, él escogió ser afligido. Amén. Aquí vemos un contraste. Él pudiendo haber teniendo todo, lo rehusó por el Señor. Él prefirió caminar con el Señor. Dios nos va permitiendo, hermanos, en nuestra vida, permitiendo poder gozar de tantas bendiciones, de tantas situaciones hermosas, como también de valles. Pero en medio de esas decisiones de prosperidad, de gozo, Dios nos prueba para ver qué decisión vamos a tomar, para saber si vamos a escoger por Él o no vamos a escoger por Él. Hay 4 cosas que hizo Moisés, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esas 4 cosas que hizo Moisés, hermanos, encajan con el nombre del Señor. La Yud, G, la Bao y la segunda G. La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y una elección prudente. En el versículo 24, hermanos, dice: por fe. ¿Qué fue lo primero que tuvo que tener Moisés para poder escoger correctamente? Tuvo que tener fe. Y la fe, en el versículo 1 del capítulo 11, dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Déjeme, antes de ir a este aquí y poderlo mirar un poco más, ustedes se acuerdan de este esquema. Cuando nosotros por fe oramos, cuando por fe nosotros nos aferramos, hermanos, a las promesas del Señor, siempre y cuando glorifiquen su nombre y bendigan su nombre, nosotros levantamos nuestra oración, hermanos, ¿verdad? Dice la Escritura que todas nuestras situaciones, todas nuestras necesidades sean presentadas delante del Señor, que presentemos delante de Dios nuestras necesidades, nuestras oraciones. Y cuando oramos al Padre, hermanos, al Señor, aquí está el sol de justicia, el Señor, Dios, el conocedor de todas las cosas, omnipotente, omnisciente, omnipotente, el enorme, el grande, el gran yo soy,
Amén. Ella Ashireye, el que es lo que quiere ser. El yo soy, el Ani Anoki, hermanos, que es la causa y el efecto de todas las cosas. Y cuando nosotros oramos con fe, creyendo, hermanos, declarando que así es, entonces el Señor viene, hermanos. Y cuando usamos esa fórmula, el Señor viene y nos da el regalo que tanto le habíamos pedido. Amén. Pero primero tiene que venir una oración de fe, de credibilidad, para que entonces ese regalo que tanto estamos esperando de parte del Señor, hermanos, el Señor lo ponga en nuestras manos. El principio para nosotros poder ver, hermanos, que Dios sea glorificado en aquellas cosas que tanto le pedimos a Él, hermanos, es primeramente que glorifiquen su nombre. Porque por esa causa fuimos creados, para glorificar su nombre. Cuando nosotros oramos, pero en esa oración estamos primeramente glorificando su nombre y estamos felices, hermanos, por su voluntad, con su voluntad. Vamos a estar contentos con lo que Él decida. Lamentablemente a veces oramos y queremos forzar a Dios, hermanos. Yo lo experimenté en estos días, hermano. Cuando estaba orando, le compartí a varios hermanos, mi papá me decía, yo creo que en medio de su desesperación, unos días antes casi de su partida con el Señor, me decía mi papá, decía: hijo, dice, a lo mejor yo mi vida no la he llevado como debe de ser correcta delante de Dios. Dice, pero tú eres pastor. Ahora mi Dios no me escucha. Le dije: no, papá, Dios sí te escucha. Saca eso de tu mente, que Dios no te escucha. Dios te escucha. Me dice: bueno, ora tú por mí para que Dios me sane. Pídeselo con fe. A lo mejor mi fe ya claudicó, mi fe ya se debilitó. Le dije: papá, primero, claro que lo voy a hacer y lo declaro hecho, ¿no? Pero bueno, sin embargo, cuando uno ora, siempre por medio de esa fe tenemos que poner siempre dos cosas. Señor, que eso por lo cual yo estoy orando, primero que nada, glorifique tu nombre. Y dos, que esté feliz y contento al propósito de tu voluntad y de tu plan maestro. Y hermanos, cuando nosotros oramos de esa forma, Dios es el último que dice la última palabra. No nosotros, sino es Dios. Tarde o temprano va a haber un día que todos vamos a partir, hermanos. Unos más pronto, otros a lo mejor después. Pero algo que sí es seguro es de que todos un día vamos a regresar a la roca de donde un día fuimos cortados. Que no se nos olvide, hermanos, que en esta tierra sin Cristo no hay eternidad. Pero con Cristo tenemos una bendita esperanza de saber que el día que partamos vamos a estar con el Padre Celestial, alabando, exaltando, glorificando su santo y precioso nombre, que considero que no hay nada más grande creado, hermanos, ni que exista algo tan hermoso como poder experimentar la presencia del Señor. Moisés, hermanos, él fue llevado, por así decir, hermanos, y escogió por el nombre del Señor. Amén. ¿En qué fue lo que él escogió por el nombre del Señor? Primero que nada es de que Moisés rehusó. Amén. Él rehusó, hermanos. La palabra rehusar significa declinar, darle menor valor. Él prefirió, hermanos, a rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón. Es como si dijeras el hijo del presidente. Es una persona que tiene poder, autoridad, que tiene, usted me entiende, muchas cosas. Pero él rehusó eso, hermanos. Él rehusó, hermanos, aceptar el trono egipcio. Declinó someterse al deleite, al poder, hermanos, que conllevaba ser llamado hijo de la hija de Faraón. Debió de haber sido una tentación terrible para Moisés. Imagínese usted ofrecerle el poder, la autoridad, el deleite del mundo, pero no lo hizo así. Él rehusó, hermanos, ser llamado hijo de la hija de Faraón. Sobre este punto, déjeme pongo una balanza aquí
Y vemos dos cosas, hermanos, que él rehusó, o en una balanza comparativa. Moisés rehusó, hermanos, Moisés rehusó el reino temporal. El reino temporal de este mundo. Y déjeme, me detengo tantito en ese punto. Es tremendo, hermanos, el poder ver que Moisés pudo haber elegido por un reino. Y pudo haber elegido, dijo, bueno, pues ya mataron a todos los de mi edad, yo soy el único que quedo, pues voy a sacar provecho en el lugar donde me encuentro. No, al contrario, él rehusó, hermanos, el reino temporal de este mundo. Hermanos, no hay nada más hermoso que en esta vida y todo el tiempo que el Padre nos permite poder bendecir su nombre, escoger por Él, escoger por las cosas celestiales, escoger por las cosas divinas. Y sin embargo, Moisés prefirió el reino de Dios. El reino de Dios y la palabra de Dios. Amén. Él prefirió, hermanos, esto. Amén. Moisés consideró la posición, hermanos, y los títulos temporales de este mundo. ¿Y sabes cómo los puso? Como nada. Porque ¿qué hubiera pasado, hermanos, si él hubiera aceptado el título de ser el próximo rey de Egipto? Él pudo haberse perdido y seguramente se hubiera perdido, pero él no. Él rehusó. Él toda la autoridad, todo el nombre, toda la gloria, hermanos, que le daba el poder ser llamado hijo de la hija de Faraón, lo puso por nada, hermanos. En otras palabras, rehusó, lo hizo a un lado y prefirió, bendito sea el nombre de Jesús, prefirió, hermanos, el reino de Dios eterno y la palabra de Dios. Prefirió ser afligido con el pueblo de Israel, que en ese momento estaba en esclavitud. Él rehusó eso. Podemos encontrar en la escritura, hermanos, a tantos hombres, mujeres, que han tenido la misma oportunidad de Dios, de escoger por Él, de bendecir su nombre, y no lo han hecho. Uno de ellos, hermanos, es Anás, que era el suegro de Caifás, uno de los principales sumos sacerdotes, hermanos, en el tiempo de Jesús. Y estos hombres, hermanos, tuvieron la revelación de quién era de que Jesús no tan solamente era Jesús, un ser humano, sino que era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente, que Él era el único, hermanos, que les podía dar la vida eterna. Ellos pudieron tener esa revelación, pero no rehusaron, hermanos, el poder, la autoridad que en ese momento ellos tenían. Imagínese usted, hermano, ser uno de los principales sumos sacerdotes en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Hoy en la actualidad, hermanos, sabemos que lo que es la iglesia es una cosa y el gobierno es otra cosa, pero en ese entonces casi iban acompañados de la mano. Muchas de las decisiones políticas eran también tomadas por las cosas espirituales, por los sacerdotes o por la gente espiritual que en ese tiempo vivía o existía. En otras palabras, un sumo sacerdote tenía un renombre grandísimo, hermanos, frente a la sociedad. Y sin embargo, hermanos, ellos tuvieron la misma oportunidad que Moisés tuvo, Anás y Caifás, y no la aceptaron. Ellos prefirieron, hermanos, el poder, la autoridad, el nombre que les daba ser llamados sacerdotes o sumos sacerdotes del Dios Altísimo, cuando Jesús mismo los llamó sepulcros blanqueados, que por afuera aparentaban algo, hermanos, que realmente no eran. Buscaban el poder y la autoridad. ¿De qué nos serviría, hermanos, ganar el poder y la autoridad? Es más, ¿de qué nos serviría ganar todo el dinero del mundo si no está Cristo dentro de nosotros? ¿De qué nos serviría tener el mundo entero envuelto en un moño dorado, hermanos, si Cristo Jesús no es el centro de nuestra vida? Si Cristo Jesús no es ese centro que nos motiva para poder vivir cada día con un motivo, con una ilusión, con un deseo, con una esperanza. Esa es la esperanza que tenemos como pueblo de Dios. Esa es la esperanza de poder saber, hermanos, que preferimos a Cristo Jesús,
que preferimos la sangre del Hijo de Dios, que preferimos el camino crucificado. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, en el verso 12. Cuando lo tenga, responda un fuerte amén. Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y lleváronle primeramente a Anás. Anás, hermanos, era el suegro de un sumo sacerdote también, que era Caifás, que eran hombres, repito, que fueron los encargados de llevar a Jesús, hermanos, a la cruz, a una muerte de crucifixión. Y dice que cuando prendieron a Jesús, hermanos, cuando él estaba orando, lo llevaron directamente a Anás, que era uno de los principales sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús. Y dice que en el verso 13, y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontícipe de aquel año. O sea, era una persona importante, una persona de renombre, en el verso 14. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón Pedro y a otro discípulo. Bueno, ya habla de otra cosa. Vaya por favor conmigo ahora en el verso 24. Y Anás le había enviado atado a Caifás pontícipe. O sea, después de que Caifás estuvo hablando con nuestro Señor Jesús, Anás lo manda a Caifás. ¿Sí me entiende? Y cuando lo manda a Caifás, ahora vamos a ver qué fue lo que le dijo Caifás en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 al verso 53. Marcos capítulo 14 en el verso 53. Cuando lo tenga, responda un fuerte amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, Caifás, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Empero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Ahora vaya conmigo al verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan ellos estos en contra de ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Hermanos, él estaba teniendo la revelación de que ese hombre que estaba ahí, Jesús, no tan solamente era un ser humano, sino era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos, hermanos, que Jesús y Cristo no es lo mismo. Jesús tiene que ver con su humanidad y Cristo tiene que ver con su divinidad. Él estaba teniendo en ese momento, hermanos, la revelación del Cristo, de la divinidad, cuando en ese momento todavía el nombre de Cristo no era revelado a nadie, más que solamente a los 12 discípulos cuando estaban alrededor de Jesús, cuando Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan? Y dice que muchos empezaron a decir: Señor, unos dicen que eres Elías, la resurrección de uno de los profetas de Dios, otros dicen que eres esto, y dice que entonces Pedro levanta su voz y le dice, Jesús le pregunta a Pedro y le dice: ¿y tú quién dices que soy yo? Y Pedro le responde: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le respondió el Señor? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado quién soy yo. En otras palabras, que soy la sabiduría engendrada, que estoy aquí con ustedes, dándoles y mostrándoles el camino para la vida eterna. Bendito sea su nombre. Hermanos, Caifás, Anás tuvieron la revelación del Cristo, pero pudo más la autoridad, el poder, el nombre, el título que tenían que haber, hermanos,
humillándose delante del Hijo de Dios y poner todas sus vidas, todas sus cosas, todo su ser delante de la presencia del Hijo de Dios. No lo hicieron, no lo hicieron. Prefirieron su poder y su autoridad. Moisés, hermanos, él rehusó toda clase de reino temporal. Él prefirió, hermanos, ser afligido con el pueblo de Dios. Hermanos, hay un gozo enorme en escoger por Cristo Jesús. Hay un enorme gozo en cada uno de nosotros el poder saber que alguien, hermanos, el Hijo de Dios, el único, el soberano, el alfa y el omega, el creador del universo, vive dentro de nuestros corazones. Bendito sea su santo nombre. A lo mejor mucha gente allá afuera nos dice: oye, pero ¿por qué vas tanto a la iglesia? Aunque tú no te estés dando cuenta, tú estás rehusando, hermanos. Estás rehusando el vivir las comodidades del mundo allá afuera. Y por eso nos venimos a la iglesia y estamos aquí todo el día en la casa del Señor. ¿Sabes qué es? Es una forma de estar tú poniendo en una balanza. ¿Qué es para ti más importante? ¿O estar en la casa del Señor? ¿O estar allá afuera, hermanos, en las comodidades de la carne, en las comodidades del mundo, en las comodidades temporales, en las comodidades pasajeras? Esas cosas se van, hermanos, y dejarán de existir. Pero las cosas de la vida eterna, hermanos, las cosas por las cuales estamos escogiendo en este momento, valen la pena. Bendito sea su nombre, valen la pena. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3:14: prosigo el blanco, el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, estamos persiguiendo el premio, la soberana vocación, que es el llamamiento de formar parte de la esposa de Jesucristo, de poder regresar a la eternidad con el Padre Celestial y poder salir a las naciones, poder salir a los demás universos y hablarles del amor de aquel que nos redimió, de aquel que nos ha dado todo. Tenemos el gran privilegio, pero tenemos que escoger, tenemos que rehusar las cosas de allá afuera. Muchas veces la gente dice: ay, es que en esa iglesia, en las iglesias del Camino Crucificado, todo es malo, todo es malo. No es de que sea todo malo. Lo que pasa es que el enemigo se ha encargado de llamarle a lo bueno malo. Y la gente empieza a adoptar aquellas cosas que según son malas como si fuera algo bueno. No lo es. Una mentira siempre va a ser mentira, y no importa qué tan pequeña o tan grande sea, siempre va a tener el nombre de mentira. De nosotros depende, hermanos, el escogimiento que hagamos. El escogimiento que aquí en esta vida tomemos. Tenemos que tener esta letra de la sabiduría del nombre del Señor para poder rehusar las cosas de allá afuera. Seguramente, hermanos, ya te han ofrecido, te han dicho: ¿sabes qué? El enemigo, ¿ya para qué sigues? ¿Para qué sigues yendo a esa iglesia? Mejor ve y haz tu propia vida. Mejor ve y haz esto otro. O yo podría decir: Señor, ¿por qué te llevaste a mi padre? Señor, no es justo. Pero ¿por qué no, hermanos? Para nada, al contrario. Rehusamos, bendito sea el nombre de Jesús, rehusamos ser partícipes, hermanos, de esas cosas temporales que el enemigo trate de poner, y escogemos por nuestra propia voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Escoger y preferir el reino de Dios como algo enorme, como algo precioso, como algo valioso, bendito sea su nombre, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras mentes. Oye, pero es que estás todo el día en la iglesia. Eso es fanatismo. Estás todo el día en la iglesia. ¿Para qué? Nada más va a mediodía. Es lo único que necesitas. No, cuando tú escoges, hermano, cuando tú rehusas tomar las cosas de allá afuera, tú empiezas a tomar decisiones correctas, decisiones con sabiduría. Y esas decisiones con sabiduría conllevan dedicar tu vida, dedicar y rehusar las cosas de allá afuera y escoger por Cristo Jesús. Porque, hermanos, cuando venimos aquí, ¿qué venimos? ¿A qué venimos? ¿A ver al hermano, a la hermana? No. Venimos a ver a Jesucristo. Venimos a ver al Hijo de Dios. Venimos a tener una relación personal e íntima con Él. Y bendito sea su nombre, porque desde que entramos en esa puerta, aquí está el Hijo de Dios esperándonos, abierto con sus manos, mi hermano, con su Espíritu Santo, con su gloria, para llenar tu vida, llenar mi vida y llenarnos de gozo y de alegría. ¿Hay algo tan grande que pueda existir como la presencia de Dios? No existe, hermanos. Solo la presencia de Dios llena completamente todo nuestro ser, todo nuestro contorno, todo lo que somos. No lleguemos, hermanos, al hecho de nuestra muerte pensando de que aún nos vamos a zafar de ella. Va a haber un momento, hermanos, en el que todos vamos a tener que rendir cuentas. Todos.
Y qué gozo tan grande va a poder ser entrar a la gloria. ¡Ah! Shabbat, aleluya. Y poder decir: Señor, todo aquello que el enemigo me trataba de ofrecer, todas aquellas cosas que él quería que yo me inclinara, no lo hice, Señor. Señor, escogí por ti, decidí por ti. Tú fuiste lo mejor para mí, Señor, y seguirás siendo por toda la eternidad. ¿Puede imaginar eso, hermano? ¿Puede visualizarlo? ¿Puede sentirlo? Va a ser algo glorioso. Pero qué triste. Por eso dice la Biblia, hermanos, que fuera de la ciudad, de la nueva ciudad, va a haber muchas almas que van a tener lloro y crujir de dientes. Porque muchos que en vida, que ahorita aquí en la tierra deberían de escoger por el Señor y caminar más con el Señor, no lo están haciendo. Están escogiendo por las cosas temporales del pecado. Están escogiendo por las cosas, hermanos, que la vida lleva, casas de hábitos. Estamos más preocupados por tener una casa aquí en esta tierra que por una casa, hermanos, allá espiritual. Cuando aquí es temporal, es temporal. Ahorita estamos y mañana no estamos, nos vamos inmediatamente, hermanos. Yo el día de ayer platicaba con mi hermano, el más grande, que es uno de los que más está siendo golpeado por la partida de mi papá. Y me decía: es que ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Le dije: hermano, no se nos puede olvidar algo, que todos tenemos un día de nacer y un día de morir. Y esos designios no nos corresponde a nosotros designarlos, le corresponden a Dios, porque Él es el dueño, el soberano. Él es el creador del universo, el regidor justo, el juez justo. Él designa en qué momento vamos a partir. Hay unos que parten jóvenes, hermanos, 30 años, 40 años. Hay gente que parte a los 50 y tantos años. Hay gente que parte a los 60, 70 años. La Biblia dice que los que llegan a los 70 años, a los 80 años, ya son privilegiados por Dios, hermano. Privilegiados. Privilegiados. Si nosotros vemos en las tasas de muertes, hermanos, últimamente en la humanidad, el ser humano está muriendo joven, hermanos. El ser humano, ya raro la persona que llega a los 60, 70 años. Y no lo estoy tratando de poner aflicción a los que ya tienen mejor esa edad. Pero si el Señor lo tiene ahorita en esa edad, agradezca a Dios, hermano. ¿Puede alguien alabar su nombre? Amén. Agradezca a Dios, porque es un don de Dios, porque es un privilegio. Si nosotros leemos en la Biblia, hermanos, los hombres llegaron a vivir hasta 1000 años. Matusalén fue el hombre que más vivió sobre de la faz de la tierra. 1000 años sobre de la faz de la tierra. Imagínese usted 1000 años aquí. Qué tremendo, ¿no? 1000 días, Dios mío, tantas cosas, ¿no? ¿Por qué ha ido bajando, hermanos, la edad de la humanidad? A causa y a consecuencia del pecado. Lamentablemente hay más pecado y el Señor está cortando más tempranamente, hermanos, la vida del ser humano. Al grado de que hoy en la actualidad, repito, la gente está partiendo, hermanos, no más de 60 años, hermanos. Repito, los que tienen más de esa edad son privilegiados y bendecidos por el Señor. Y tiene Dios un propósito específico, diseñado perfectamente por Él. No pensemos que somos eternos, hermanos. La única eternidad es solamente por medio de Cristo Jesús. Solamente por medio de Jesucristo. Moisés rehusó ser llamado, hermanos, hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, no cambiemos un reino celestial, divino, glorioso, por un reino temporal, hermanos, de muerte, de odio, de tinieblas. Porque nadie me puede decir, y todos vamos a estar de acuerdo, que el reino de aquí de la tierra, hermanos, es eterno. No, no lo es. Los mismos reinos, hermanos, que se han levantado y que dicen ser potencias enormes, hermanos, se destruyen y se deshacen. Un reino muy fuerte, hermanos, en la historia de la humanidad, el reino romano, que era uno de los reinos más poderosos que ha existido sobre de la faz de la tierra, teniendo mucho poder, mucha autoridad, ¿cómo es esa parte que moría uno y seguía el otro? Mucho historial, llamémoslo de esa forma. Y sin embargo, en la actualidad el reino romano ya no existe. Mucha gente, hermano, se trata de empeñar y en esto, y voy a estudiar esto. Y no te digo que no lo hagas, tenemos que hacerlo porque estamos en este planeta Tierra y tenemos que esforzarnos.
¿verdad? Y Dios nos da la sabiduría, la fuerza para poder ser excelentes en las cosas que hacemos. Pero hermanos, no podemos darle más valor a las cosas temporales que a las cosas espirituales. Las cosas espirituales, las cosas del Señor deben de tener mayor valor en lo profundo de nuestro corazón. Quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Qué tanto valor hay para ti las cosas del Señor? No me responda, contésteselo al Señor. ¿Quiere descifrar cuánto valor hay para usted las cosas del Señor? Simplemente refleje en su vida espiritual y las cosas que usted está haciendo para el Señor. Y ese es el valor tan grande que tiene para usted el Señor. Hay muchos que el Señor nos ha llamado y mandado a hacer cosas y no las hacemos. No las hacemos por el qué dirán, porque lleva responsabilidad, porque lleva mayor entrega, porque lleva pagar el precio, porque lleva someterse más. Pero no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque no tiene tanto valor para nosotros como lo tiene el reino temporal. El reino temporal se va, hermanos, y la Biblia dice que va en decadencia, va cada vez más en decadencia. Yo recuerdo cuando constantemente en México se decía: wow, Estados Unidos de América, wow, una gran nación, ¿no? Todo el mundo queríamos estar acá, todo el mundo, vámonos para allá, para el sueño americano, ¿no? Y esto y lo otro. Seamos honestos, hermanos, seamos honestos. Realmente esta nación está en una decadencia terrible. Antes yo recuerdo que uno podía darse el lujo de salías de un trabajo y ya había 3 para que te metieras, ¿sí o no? Hoy en la actualidad tienes un trabajo, cuídalo, porque ahora ya no encuentras. Sí lo encuentras si estás en Cristo. Ya no es como antes, hermanos. Yo estaba escuchando que una de las potencias que se están levantando aún arriba, hermanos, más de los Estados Unidos, ¿sabes quién es? China. China es considerada ahorita la primer potencia a nivel mundial. Ya no es los Estados Unidos de América, ya no. Ya está pasando a la historia. Y muchos todavía, lamentablemente, están siendo engañados por Satanás, por el enemigo, porque nadie más puede ser. Dios no es, hermanos. Engañados en las riquezas, engañados en las habitaciones, en las casas de hábitos, hermanos. De que no tengo que trabajar más. ¿Para qué? Si estás terminando tu cuerpo, estás terminando, no estás alimentando al templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, que es el cuerpo que tú tienes, que Dios nos dio. ¿Cuánto valor tiene para ti y para mí las cosas del Señor? Para Moisés, todo el reino que pudiera tener, el dinero, porque imagínense usted, eran personas que tenían acceso a los tesoros, hermanos, tenían el nombre, la autoridad, a pesar de no haber sido un hijo de sangre de la hija de Faraón. Él tenía la autoridad de poder hacer y deshacer con todo ello. El simple hecho de ser hijo de la hija de Faraón. Pero rehusó. Amén. Rehusó. Qué gozo tan grande es poder saber que tú y yo estamos aquí, en la casa de Dios. Y el que tú y yo estemos aquí, ¿sabes qué es? Es también una forma, hermanos, de escoger por el nombre del Señor. Porque estamos rehusando. A lo mejor ahorita habernos ido al flea market, a la pulga, ¿verdad? Pudimos habernos ido al mall, podemos ir al zoológico de ahí de Lincoln, que es free, que es gratis. Podemos haber escogido irnos a la playa. Yo no sé, hay tantas cosas, pero no. Para ti te da mayor valor estar en la casa de Dios. Te dio mayor valor venir a los atrios de Jehová. Pero hermanos, eso no solo es un día. Eso no solo es un día. Eso debe de ser todo el tiempo de nuestra existencia que estemos sobre de la faz de la tierra. Yo se lo dije una ocasión. Dios me llevó personalmente a mí a un punto en mi vida que yo tuve que tomar una elección. O seguía en el trabajo en el que estaba, que me estaba separando de las cosas del Señor, o tuve que escoger por Cristo. Y a Dios sea toda la gloria y la honra, porque esto no tiene nada que ver con una decisión humana, sino por la fuerza que Dios pone en el corazón del hombre. Y Dios me dio la fuerza, hermanos, para escoger por Cristo Jesús. Por eso estoy aquí. Si no, no estaría aquí, hermanos. Ahora andaría ya levantando casas, haciendo cosas, pero no. Prefiero estar siguiendo el propósito de la voluntad perfecta de Dios para mi vida. No tan solamente mi vida, sino tu vida, Dios también la quiere moldear de esa forma, hermanos.
Ahora que pasó lo de mi padre, yo quería tener alas, hermanos, de veras, para ir y estar con mi papá. Abrazarlo, tocarlo, besarlo, apapacharlo. No pude, no pude. Y tampoco le digo al Señor, ¿por qué, Señor? No, porque primeramente tengo que estar contento con la voluntad perfecta de Dios para mi vida y para la vida de mi padre. Y si Dios lo quiso así, bendito sea su santo, precioso y glorioso nombre. Enojarnos con Dios de nada sirve, de nada sirve. Tenemos que aprender, hermanos, a rehusar, a rehusar. Y el rehusar, ¿sabes qué significa? Caminar en el camino crucificado. Eso significa. Por eso cada vez que voy conociendo más este mensaje, cada vez que el Señor me permite adentrarme más en su palabra, por su gracia y su misericordia, y gracias a Dios por su sierva, por los siervos de Dios que Dios ha levantado, me doy cuenta, hermanos, en el lugar donde Dios nos tiene, que es el lugar que nos va a permitir llegar a casa. Pero es como todo, Dios nos da los dos lados de la balanza, el placer o el dolor. De nosotros depende qué vamos a escoger. Si salimos en esta tarde teniendo una actitud diferente y meditando las cosas, o simplemente decimos un mensaje más, se acabó. No, hermanos, no se trata de que sea un mensaje más, se trata de que sea algo que baje a lo más profundo de tu corazón, a mi corazón. Para yo compartirte esto, primero que nada tuvo que haber bajado a lo más profundo de mi corazón y después podérselo compartir a usted. Quiero concluir en esta tarde con una pregunta, y si Dios permite en la tarde seguimos con lo demás. ¿Puede alguien decir amén? Nos falta más todavía que hablar aquí. Concluyo con una pregunta y no me responda, pero piénselo. ¿Qué cosas te está pidiendo el Señor rehusar en estos días en tu vida? O más bien, ¿qué cosas tienes que decir rehuso para que te consagre y nos presente más dignos delante de la presencia de Dios? Realmente no somos dignos, hermanos, pero por la sangre de Cristo podemos serlo. Por la sangre de Cristo Jesús podemos presentarnos delante de Él. En esta mañana me quiero dirigir a aquellos hermanos que quieren hacer un pacto con Dios. Me quiero dirigir a ellos y siento que Dios me está llevando y está dando este mensaje para aquellos hermanos que piensan que por venir a la casa de Dios y sentarse durante un lapso de tiempo ya la hicimos o ya la hicieron. No es así. Si fuera así, qué fácil, quedémonos aquí todo el día sentados, hermanos, y ya somos salvos, ya vamos a llegar a la Nueva Jerusalén. No es así. Es involucrar tu corazón. Es que la palabra engendra en ti vida, que haga cambios. Porque si no vienen cambios, hermanos, realmente ¿de qué nos serviría estar sentados donde estamos ahorita en esta tarde aquí? Pero si hay cambios, antes de que haya un cambio, si estamos recapacitando, si hay conciencia, si hay amor en nosotros por Dios, si hay un verdadero deseo de llegar a formar parte de la esposa de Cristo, este es nuestro momento, este es nuestro instante. Este es el momento que podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, quiero escoger por ti. Quiero rehusar, Señor Dios, el reino temporal que el enemigo me trate de ofrecer. Porque el enemigo es muy astuto, hermanos. No por tanto tiene tantos siglos, hermanos, sobre de la faz de la tierra. Nos conoce nuestra naturaleza humana. Nos conoce, hermanos. Pero no nos conoce tanto como el Hijo de Dios, que fue el que nos formó, el que nos creó. Y el Señor sabe que lo más valioso para nosotros debe de ser su Hijo, hermanos. Pero muchas veces nos cuesta tanto reconocerlo. Hermano, si tú el día de hoy quieres hacer un nuevo pacto con el Señor, si el día de hoy tú quieres decirle: Señor, quiero venir con mis manos y por fe poner esas cosas que me están estorbando. No sé, a lo mejor es tu trabajo, a lo mejor es tu carácter, a lo mejor es alguna situación que estás pasando adversa. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe, hermanos. Y podemos venir en esta tarde y decirle: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a escoger correctamente delante de tu presencia, hermanos de la alabanza. Ayúdame, Señor, a escoger por ti. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Te pregunto, ¿qué tenemos que escoger en esta tarde, hermanos? ¿Qué tenemos que escoger? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos a Dios en esta tarde? Si tú quieres venir al altar, bueno, el altar está abierto. No queremos